un momento influenciados por la política, como puede ser en cualquier lado. Nosotros yo creo que queremos decir es que no es que la política no esté, está, pero nosotros tratamos de pasar por arriba de ese tema que ha sido muy manido, que ha sido muy utilizado y que nos ha frenado, de hecho. O sea, nosotros cada uno nos hemos, en un momento determinado nos fuimos de Cuba también, por las razones que sean, y que esa es la razón en la que nosotros individualmente no queremos entrar. Yo no tengo idea por qué razón se fue de Semen, ni tengo idea por qué se fue él. Y no quiero saberlo. Yo creo que tenemos que llegar al respeto de eso y cada cual defender sus propias ideas. Y eso es muy importante, yo creo. Y la música como elemento comunicador. En el caso de nosotros, quizás si yo fuera arquitecto, quizás si fuera médico, lo haría de otra manera. Lo que yo sé hacer es música. Y nos pasó, yo creo, a cada uno de nosotros llegar a un lado, al lugar donde tuvimos que ir o fuimos, y darnos cuenta que la única manera que teníamos de sacar la cabeza era con la música. Yo en el caso de un lugar donde no entendía ni papa de lo que estaba hablando, porque hablaba en francés, entonces la música nos enseñó a eso, a que es un comunicador social y que puede servir también para unir gente, para unir pueblos y para unir cubanos, ¿por qué no? En ese sentido, Vanization nace, de cierta manera, al encontrarnos nosotros cuatro en Cuba, que de la misma manera que no sabemos por qué nos fuimos, un momento determinado volvimos, y tampoco le preguntaba a Semen por qué, ni me interesa. La historia es que nos encontramos en La Habana, una serie de personas que se habían ido y que habían vuelto, y que eso es bastante nuevo en ese aspecto de la gente que se fue, que decide empezar a volver a hacer cosas también desde adentro. Y eso a mí en todo caso me llamó la atención respecto a los otros. Y yo creo que nos llamó la atención a cada uno. Empezamos a asistir a los conciertos de los otros y nos empezamos a dar cuenta que teníamos muchas cosas en común. Y hablando después de los conciertos, generalmente nosotros después de los conciertos no tomábamos ni nada, entonces nos reunimos a tomar un té. Y en esa qué cruel. parte salieron los temas, ¿por qué no hacemos algo juntos? ¿Por qué no hacemos algo juntos? Hasta que poco a poco se fue madurando la idea, que tampoco duró tanto, ¿no? Eso, en 3 meses dijimos, bueno, ya. Y salió la idea de hacer un concierto en un lugar que para nosotros era neutro, o sea, Francia, donde yo viví muchos años. Fue una ciudad que se llama Toulouse, donde ni siquiera hay cubanos, hay muy pocos cubanos. Es decir, a ver, ¿por qué no llevamos esto a un lugar donde sabemos que el teatro no se nos va a llenar con cubanos nostálgicos, sino a ver qué pasa, ¿no? Sí. Traicionarios. No, o de un lado o del otro, no, traicionarios o contra o por, eso da igual. Pero bueno, el cubano siempre tiende a defender de cierta manera al cubano. Y vamos a presentarlo en un lugar donde sea neutro, y sobre todo Francia fue un país que defendió mucho, Europa de manera general, el movimiento del Buenavista Social Club, que es una música que todos respetamos y adoramos, pero que sigue siendo una música del pasado. Los cubanos tenemos una tendencia muy grande al pasado, y yo creo que es importante que empecemos a ver las cosas hacia el futuro, en todo caso hacia el presente. Ya sería bien. Y yo creo que a Vanization es un poco eso, y por eso ir a Toulouse, donde Compay Segundo podría presentarse sin voz y sin guitarra, y se llena el lugar y lo aplauden igual. O sea, porque hay un gran fanatismo de esa música cliché, digamos, cubana de los años 50. Y fuimos un poco como un reto, diciendo, bueno, vamos ahí a ver qué pasa. Y fue muy lindo porque la gente estaba muy contenta de ver lo que se estaba pasando en la música contemporánea en Cuba, o cubana, para no decir en Cuba. Los cubanos, una generación contemporánea que está haciendo con la música. Y de ahí sale la idea de Vanization y la idea de seguir el camino y hacer un concierto que el más fácil era el de Cuba, porque como él decía, en este momento tenemos esa suerte, que somos los artistas a la moda en Cuba y que todo va bien, entonces era relativamente fácil. Al mismo tiempo nunca habíamos tocado juntos así, defendiendo, porque no es que hacemos una parte Kelvin, una parte de Semen, una parte...
es un concierto donde estamos, como decía de Semen, las canciones ya se van volviendo de todo y en determinado momento yo entro en el tema de Semen en el mío, el otro, y vamos cantando, que es algo que simbólicamente invita a la unidad e invita al respeto del otro, ¿no? Y yo creo que eso es muy importante.